Bueno, sean bienvenidos una vez más a estos videos introductorios sobre la obra del pensador alemán Martin Heidegger, Ser y Tiempo, que realiza el Centro de Estudios Estanislao Zuleta en el grupo de estudio sobre dicha obra. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro análisis introductorio de esta obra. Y le recordamos pues que la última vez habíamos visto el concepto de fenomenología en Heidegger, que como vimos pues tenía ese apellido de hermenéutica. Y el día de hoy vamos a empezar propiamente con, con la primera parte pues de Ser y Tiempo, es decir, todo lo que habíamos visto anteriormente era la introducción. Digamos que aquí arranca eh, muchas de las consideraciones pues, que Heidegger nos va a proponer. Y sin embargo, pues van a notar que hay muchas cosas que ya hemos visto, pues y vamos a aprovechar para repasar. Bueno, antes de arrancar con la primera parte, pues el parágrafo 8, que es el que continúa pues al de la fenomenología, presentaba a la obra en general, pues como lo que pretendía Heidegger y pues, lo que logró. La obra de Ser y Tiempo pues pretendía tener dos partes. La primera refiere a la interpretación del Dasein por la temporalidad. Recuerden pues que la temporalidad es el tiempo propio del Dasein, porque para Heidegger hay otro tiempo pues más general, que es el que da el sentido del ser en general. Bueno, y esa primera parte entonces tiene esa interpretación del Dasein y se suma pues a la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Esa segunda parte fue la que no logró hacer Heidegger pues. Mm, bueno, esas son las dos partes que conforman la primera. Y la segunda parte, que tiene que ver con la destrucción de la historia de la ontología, bueno, esa evidentemente pues tampoco se logró. Entonces la primera parte se divide en tres secciones. La primera es la etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein, que es la que vamos a comenzar. Esa es la primera parte, pues la primera sección de la primera parte, que es la que vamos a comenzar. Y la segunda sección, que es la segunda parte del libro, que hasta ahí llegó pues Heidegger, se llama Dasein y temporalidad. La tercera sección, que solamente quedó proyectada y no se logró, pues se llamaba Tiempo y Ser. Igual es que después podríamos indagar pues por eso, cuáles fueron los motivos que le ligaron a Heidegger a abandonar, digamos, este primer tratado y hacer un giro dentro de su obra misma, pues. Listo, entonces vamos a empezar, como les digo hoy, la primera parte, esa que tiene tres secciones y que sin embargo solamente se hicieron las dos primeras, y vamos a empezar por la primera sección. Esta primera parte, como les digo, tiene por nombre la interpretación del Dasein por la temporeidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Y esa primera sección, que es la que estamos empezando, se llama etapa preparatoria del análisis fundamental del Dasein. Listo, entonces se llama etapa preparatoria, es decir, aún no estamos llegando al análisis fundamental del Dasein. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa preparatoria que tiene 6 capítulos? Es decir, esta primera sección de la primera parte tiene 6 capítulos. Vamos a sacar a luz, dice Heidegger, las estructuras fundamentales del Dasein. Recuerden pues que habíamos hablado de que eh, el ser del Dasein es su existencia, y esa existencia pues que siempre se da en singular, sin embargo tiene una estructura en la que toda existencia particular se cumple. Esa estructura pues se llama la existencialidad y ella está compuesta a su vez por existenciarios
traducen unos, o existenciales traduce Rivera, que como estructuras componen esa otra red que se llama la existencialidad. Entonces la idea es sacar pues estructuras fundamentales del Dasein. No se van a sacar todas, dice pues Heidegger, y todas se van a sacar es a la luz siempre de la pregunta por el sentido del ser. En general y en este particular pues el sentido del ser del Dasein en función de esa pregunta. Porque ya vemos pues la relación primordial que tiene el Dasein con el ser. En tanto lo comprende, se pone en relación con él, etc. Bueno, entonces en ese sentido pues esta etapa que es preparatoria y que solamente va a mostrar estructuras fundamentales del Dasein y su unidad primaria, vamos a entender bien eso pues porque todas confluyen digamos en una unidad siempre cooriginaria. Sin embargo pues no van a esclarecer el sentido del ser del Dasein. El sentido del ser del Dasein necesita que hablemos de la temporalidad. Entonces por eso esa segunda sección es evaluar esto que hicimos en la primera desde el horizonte del tiempo del Dasein para encontrar algo así pues como el sentido de su ser. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son los contenidos de la sección primera que tiene 6 capítulos? Y bueno, antes como de los contenidos propiamente dicho, pues también como cuál es la idea, pues como les decía yo, al ser una etapa preparatoria, la idea también es indagar, bueno, por la estructura de ser del Dasein, pero y siempre pues ubicando de trasfondo la pregunta por el ser en general e intentando indagar por la especificidad del Dasein con respecto a los demás entes. Por lo que vamos a ver incluso ahorita. Entonces el capítulo primero, que son los parágrafos del 9 al 12, tiene pues un carácter introductorio y van a hablar pues de la analítica existenciaria. Por analítica existenciaria o existencial, es que Rivera lo traduce como existencial y Jesús Adrián lo traduce como existenciario. Porque Jesús Adrián quiere evitar la palabra existencial por aquello pues de que Heidegger no es un existencialista. Entonces ese primer capítulo, que es el que vamos a introducir hoy, hace esa analítica existenciaria y por analítica existenciaria entendamos por el momento como la forma en la que Heidegger va a intentar indagar de forma adecuada por la vida humana, es decir, por lo característico, lo fundamental, lo que nos diferencia de toda otra forma de vida, pero no en el sentido biológico, psicológico, antropológico, que esas otras formas pues diferencian la vida, sino en el sentido existencial, es decir, qué características tiene nuestra vida, pues o nuestra existencia, como para encontrar lo fundamental en ella tengamos que hacer un análisis existencial o filosófico y no tanto antropológico, psicológico o biológico. Que digamos esas ciencias que son humanas, los saberes humanos, se soportarían pues para Heidegger en algo más fundamental como este análisis filosófico que está haciendo él. Que era algo pues como lo que veíamos hace rato, que él decía pues que si la historia como el ejercicio pues que va a estudiar ese acontecer del Dasein tiene que estar pues amparada en algo así como la historicidad de ese ente, es decir, ese ente tiene que ser histórico como tal y eso hace parte de esa vida humana.
Entonces, digamos que eso es lo que él quiere intentar lograr en este capítulo primero, como lograr la especificidad y separarla de otras formas de indagar por la vida humana. Que eso pues lo va a hacer en las otras secciones que componen este capítulo, es decir, en el 11 y en el 12. Bueno, el capítulo segundo, que va de los parágrafos 12 al 13, va a hablar de una estructura fundamental del Dasein, que a su vez pues está compuesta por tres, eso lo vamos a ver más adelante, y que es el estar en el mundo. Y Heidegger lo pone pues con guiones juntos, precisamente porque ahí se va a juntar tres estructuras que vamos a ver en su momento: el estar en, el quién y el mundo. No se preocupen por el momento, ahorita pues yo sé que eso suena muy raro, pero les estoy pues como indicando. Ya en el capítulo tercero vamos a hablar del mundo precisamente, y de su mundaneidad, es decir, del ser de ese mundo. Y luego en el capítulo cuarto se habla pues ya del mundo compartido, de la coexistencia de los demás. Vamos a ver cómo los otros nos constituyen pues de una vez. Somos un coestar y una coexistencia. Y en ese sentido pues también vamos a ver el fenómeno del uno como también una forma de determinación de los otros sobre nosotros mismos. El capítulo ya quinto va a hablar del estar en como tal, que es como nuestra apertura fundamental, en donde algo así como el mundo puede aparecer. Y vamos a hablar pues entonces ya de la comprensión, de la exposición afectiva, del estado de arrojado. Y en el capítulo sexto vamos a intentar ya hablar de una totalidad estructural del Dasein a partir del fenómeno del cuidado. Bueno, yo por ejemplo todavía no he llegado a ese capítulo sexto. Allá vamos a intentar llegar pues en su momento. Lo digo pues como para que no se vayan a asustar pues por lo que estamos diciendo, que evidentemente en este momento no se entiende. Entonces, capítulo primero, la primera sección. Ya les dije que la idea es hacer una analítica existencial o existenciaria como forma de aprender pues la vida humana. Pues, lo que pasa es que cuando digo vida humana tiene el problema de que se puede entender biológicamente, pero es como entenderlo, qué clase de vida constituimos nosotros, que es tan diferente a la de cualquier otro ser vivo. O bueno, de existencia, si también lo quieren ver, la existencia humana, y cómo indagar por esa existencia desde la filosofía de Heidegger y separados de las otras formas en las que se puede indagar por esa existencia que las ciencias humanas proponen, pues. Es decir, uno puede indagar eso, como les decía, de la historia, la antropología, la biología. Y Heidegger se va a encargar de decir pues cuál es la diferencia que él va a establecer con las demás. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el parágrafo 9, que hace parte de ese capítulo primero. Listo. En este este parágrafo 9 es especialmente importante y solamente lo vamos a ver. Eso es lo único que vamos a ver el día de hoy, porque se tratan demasiados conceptos pues muy importantes a lo largo de la obra, que es importante tener ya como claros, pues desde este punto, ojalá pues hasta donde se pueda. Bueno, términos como Dasein, que yo ya lo he trabajado, algo nuevo que aparece, que es que el ser cada vez mío, presencia, eso ya lo hemos visto, como el estar ahí, aunque hoy lo podemos volver a ver. Existencia, también hemos visto algo. Existenciario, propiedad, impropiedad y cotidianidad. Entonces todo eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces Heidegger comienza así:
para empezar a introducirnos en eso de la analítica existenciaria, es decir, del análisis de la existencia de este ente. ¿Cómo es que existe? ¿Cómo es que vive este ente tan raro que somos nosotros? Entonces, listo, el ente que vamos a estudiar tiene la rareza de que somos nosotros mismos. Vamos a estudiarnos a nosotros mismos. Pero no solamente eso, sino que este ente, el ser de este ente, dice Heidegger, es cada vez mío. Y vamos a intentar a desglosar eso pues del ser cada vez mío. Sigue diciendo, en el ser de este ente se las ha este mismo con su ser. Ya hemos visto que nosotros somos una pregunta que se cuestiona por lo que somos. Es decir, que nuestro ser se abre a nosotros como algo que hay que resolver, algo que está abierto, que se ejecuta, que se intenta darle forma, entender, etc. Es decir, no está acabado como los demás entes. Sigue diciendo, como ente de este ser, él está entregado a su propio ser. Eso es lo que tiene que ver pues con el ser cada vez mío, y vamos a ver. Les voy a leer esto y van a ver que esto se desglosa pues. O sea, Heidegger en el primer párrafo sintetiza todo y por eso no se entiende pues mucho. El ser mismo, es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente. Otra vez, es el ser mismo lo que le va cada vez a este ente. Es decir, por lo que nos preocupamos, por lo que tenemos que resolver, lo que está abierto, es nuestro ser. Y ya ahí vamos, pues por eso es que él dice que es nuestro propio, ha sido donado a nosotros, pues entregado, estamos entregados a nuestro propio ser. Y por eso es cada vez el mío. Ya vamos a indagar más por eso. Entonces dice Heidegger, de esta caracterización del Dasein resultan dos cosas. Primera, la noción de existencia, que para él, en el ser humano, tiene una primacía sobre la esencia. Y lo otro que resulta de esta caracterización es eso del ser cada vez mío. Y vamos a intentar ver qué es eso. Entonces, hablemos de la existencia. Hay dos términos que Heidegger va a diferenciar. Yo ya les he dicho pues, que en términos estrictos, todo ente, en tanto es, existe. Y sin embargo, las cosas, pues o todos los entes no existen de la misma manera. Luego, existencia va a ser un término que Heidegger va a poner exclusivamente para el Dasein, y el término tradicional existentia va a ser la forma en la que existen los entes que no son el Dasein. Vamos a ver entonces cuáles son las diferencias. Entonces dice Heidegger, existir consiste en tener que ser. Ese existir habla desde del Dasein, en la obligación forzosa de tener que realizar la existencia de alguna manera, bien sea preocupándose por ella, bien sea despreocupándose por ella. El tener que ser expresa la facticidad del Dasein. Entonces ya sabemos, ya nos está diciendo algo sobre la existencia del Dasein, que es un tener que ser. ¿A qué se refiere ese tener que ser? A que si nosotros existimos, no como algo que ya está presente, acabado, con lo que me enfrento en su presencia, como con una roca, un perro, en lo que sea, un árbol, sino que nosotros en nuestra pretensión de ser estamos siempre deviniendo, estamos obligados a ese devenir, es decir, a estar siempre en relación con nuestro ser. Por eso es que tenemos que ser, en el sentido de que es algo forzoso. Lo que pasa es que entonces ya esa preocupación por el ser se puede presentar, como dice Heidegger, de dos maneras. Tenemos que ser, en el sentido de que estamos abiertos al ser y elijamos o no elijamos, estamos siendo
preocupándonos o no preocupándonos por eso estamos siendo, y en ese sentido digamos como que estamos de cierta manera condenados a ser. E incluso pues estrictamente la muerte no es una realización del Dasein. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, ahí no es imposible que estemos completos, y si la muerte no es algo así como la completud del Dasein, porque precisamente pues la muerte solamente señala una posibilidad nuestra, la posibilidad de que no haya más posibles, pero cuando la muerte es, nosotros ya no somos. Entonces en términos estrictos ahí tampoco estuvimos completos. Por eso es que estamos condenados pues al ser. Pero ese tener que ser entonces también anuncia que a pesar de que pues, estemos condicionados por las determinaciones pues que tanto conocemos, inconscientes, del capitalismo, etcétera, siempre tenemos una responsabilidad con respecto a nuestra propia abertura, porque siempre vamos a estar arrojados en posibilidades, por más determinadas que estén. Y en ese sentido, ese tener que ser habla pues de una responsabilidad con respecto a lo que proyectamos ser, porque es que siempre estamos pues en esa proyección. Por eso, pues por ejemplo aquí dice Jesús Adrián, la esencia del Dasein es tener que ser una persona, existir como un ser humano, es decir, siempre abierto. Es que eso es lo principal de nosotros, la posibilidad, significa tener que ser. Dicho de manera coloquial, dice Jesús Adrián, lo que Heidegger está diciendo es que yo soy una vida que tiene que ser vivida. Es decir, tiene que encauzarse sí o sí, sea porque se pierda a sí misma, sea porque se toma entre manos, pero tiene que ser vivida. Por eso pues ese tener que ser una persona, un ser humano, un Dasein, significa proyectar una persona, un ser humano, un Dasein, en tanto que siempre pues como lo vamos a ver, uno existe en la proyección de lo que uno pretende ser. Y eso tiene que ver con que precisamente al estar abiertos y proyectar lo que queremos, pues proyectar un ser, sea que lo proyectemos a través del uno, pues, de la impersonalidad, de la impropiedad, a través de los mandatos exclusivos del otro, ahí también hay una proyección, y de eso también nos tenemos que responsabilizar. Todo eso habla siempre de que nuestro ser nos importa, nos incumbe, nos concierne de alguna manera, porque somos ya esa relación, y es una relación que no es indiferente, que puede llegar a caer en la indiferencia, pero el hecho de que caiga en la indiferencia habla de que ya es una relación abierta a la propiedad, a la impropiedad, a tomarla entre manos, a despreocuparme por eso, por mi existencia, o dejarme vivir, dejarme pues, vivir en estado interpretado por el uno, lo que sea. Sigue diciendo entonces Jesús Adrián para que sigamos entendiendo ese tener que ser que habla de nuestra existencia, que recuerden que estamos enmarcados en el hecho de ver qué es lo que nosotros somos, de cómo existimos. Entonces existimos en ese tener que ser. Entonces dice él, los entes no humanos no muestran ningún signo de preocupación, no pueden experimentar su existencia como algo relevante o irrelevante, nosotros sí. Pues cuando uno dice mi vida no vale nada, etcétera, eso habla de una relación con la vida. Que pues, ustedes entenderán pues que solamente pues nosotros podemos enunciar algo así. Entonces sigue diciendo, esa es una característica peculiar y distintiva del ser humano. Solo el Dasein se cuida en su ser. Más adelante vamos a ver que el sentido pues del ser humano, del ser humano, se puede entender desde lo que Heidegger llama el cuidado, pero todavía pues no vamos a llegar allá. Entonces listo, ese era el tener que ser.
Entonces les vuelvo a repetir la frase con la que empezábamos. Existir consiste en tener que ser, en la obligación forzosa de tener que realizar la existencia de alguna manera, bien sea preocupándose por ella, bien sea despreocupándose por ella. Por eso es que esa existencia se tiene que separar del sentido tradicional de existente. Vamos para allá. Existentia quiere decir, dice pues Heidegger, ontológicamente lo mismo que estar ahí adelante. Eso es lo que ya les había dicho, que el estar ahí, la presencia del ente que ya es, esa sería la existencia de él. Una forma de ser esencialmente incompatible con el ente que tiene el carácter de Dasein. Existentia es algo estático, colocado delante de nosotros como un objeto de observación y listo para ser diseccionado con el bisturí analítico. Bueno, eso lo dice pues Jesús Adrián. ¿Por qué? Listo, entonces si esa es la existencia ya del ser humano, que lo determina pues ontológicamente, en tanto Dasein, se separa completamente porque precisamente nosotros no permanecemos iguales a nosotros mismos pues de manera inmutable e intemporal, como guardando una suerte de esencia que sería la que nos deja presentarnos como un objeto pues de observación en un momento determinado y por fuera del tiempo, con un pasado, un presente para el que nos proyectamos. Somos ya esa proyección, somos el futuro ya, pero también somos el pasado. Ese carácter dinámico de nuestra existencia que siempre tiene que ver con que existimos, es decir, que estamos fuera de nosotros mismos, que eso es lo fundamental. Nuestro afuera es nuestro adentro, es lo que no permite que existamos pues con la existencia de ese primer término que refiere pues a la simple presencia, al estar ahí adelante, pues que habla Heidegger. Por eso él dice pues que la esencia del ser humano, entre comillas esencia, consiste en su existencia. Es decir, que si nosotros vamos a señalar algo así como lo que somos esencialmente, tenemos que señalar la existencia. Lo que pasa es que señalar la existencia no podría señalar algo presente, sino un cómo se ha hecho la vida y cómo se quiere hacer. Entonces miren que yo de ahí no puedo como extraer propiedades presentes, sino que tengo que ver es una serie de posibilidades en las que se ha instalado, por ejemplo, uno, y en las que se pretende instalar. Es decir, salgo del tiempo meramente presente y me pongo pues en la temporalidad en general. Entonces sigue siendo Heidegger. La esencia del Dasein consiste en su existencia. Los caracteres destacables de este ente no son por consiguiente propiedades que estén ahí, de un ente que está ahí con tal o cual aspecto, sino maneras posibles de ser. Y eso ya lo habíamos visto, pues que en el ámbito de lo que constituye a un ente y a otro, y aquí pongo al Dasein y aquí pongo a los demás, pues si del otro yo puedo constatar propiedades presentes en él, en su masa, el espacio, el tiempo en el que está, su color, sus cualidades, etcétera, pues del Dasein no lo defino así, sino que más fácil sé de él según las posibilidades en las que está instalado. Ahorita les voy a dar un ejemplo que nos puede servir para entender mejor eso. Por eso dice Heidegger aquí. Por eso el término Dasein, con el que designamos a este ente, no expresa su qué. Cuando dice que, pues es, cuando uno pregunta qué es una mesa, entonces respondería con las propiedades que hacen a la mesa. Entonces no expresa su qué como mesa, casa, árbol, sino su ser. Es decir, la palabra Dasein está refiriendo a cómo es el ser del Dasein. No está diciendo cuáles son las propiedades del Dasein, porque recuerden que Dasein refiere a
Dasein, es decir, al ser del ahí, que somos el ahí del ser. El ahí donde el ser se puede presentar. Y eso ya está refiriendo pues precisamente a nuestro ser. Y por eso pues lo que les dije como la segunda sección, el segundo video de que Heidegger evita entonces palabras como ser humano, sujeto, etc. Porque quiere mostrar que lo que nos define a nosotros es nuestra relación con el ser. Bueno, va a seguir. Entonces, como les digo, entonces Heidegger no intenta pues definir las propiedades ónticas del Dasein, porque eso pues digamos hierra con respecto al Dasein, porque lo tomaría como una cosa, y pues como una cosa simplemente presente o que ya estuviera acabado, y por eso pues más bien intenta, pues acude a ese término Dasein que habla de que nosotros somos una relación con el ser. Y también, como les decía ahorita, como somos un ser en falta, pues un ente falto de ser, siempre estamos deviniendo en el tiempo, en una pretendida realización de nuestro ser, y por eso no podemos como tomarnos una suerte de fotografía de lo que es ese en ese momento, porque uno también es lo que proyecta ser, y en esa fotografía presente que se podía tomar del ser, de lo que está ahí presente, en el Dasein se dejaría cosas fundamentales, pues, por ejemplo, como su pasado, su futuro. Bueno, entonces, Jesús era traer un ejemplo pues, muy bueno que yo les decía para tomar esas diferencias entre esas dos formas de existir. Entonces, como existen las cosas, entonces uno le pregunta por su ser, pues, ¿no? Por ejemplo, una planta. Entonces el botánico ahí la estudia, entonces sabe que ella está determinada entonces en un aquí, en una ahora, y presenta diferentes aspectos. Entonces su cantidad, el tamaño, la masa, sus cualidades, el color, la resistencia, la pigmentación, bueno, lo que se quiera estudiar pues de esa planta. Y en cambio si ya le preguntamos al botánico, que yo les decía pues que uno no puede preguntarle a ese botánico qué es usted sino quién es, él no va a responder entonces, no, yo soy materia, una cantidad de masa, tengo un tamaño, estoy en una aquí, una hora, sino que él pregunta, por ejemplo, no, pues yo soy un botánico, estoy casado desde hace tanto tiempo, también trabajo como profesor y estoy haciendo tal y tal cosa en una maestría. Es decir, miren que no señala propiedades, sino que incluso ya señala formas de hacer la existencia, pues, definidas por ejemplo a través de ser botánico, de un pasado pues en el que está, en una relación, e incluso pues en lo que pretende ser. Todas esas cosas lo definen, pero lo que está señalando es su existencia, es decir, eso es el cómo, la forma que él le ha dado a su vida, responsable pues o irresponsablemente, pues ya eso no importa, pero es un cómo de una apertura que se pone en posibilidades, entre otras, porque digamos no necesariamente eso tenía que ser. Él termina diciendo Jesús Adrián una cosa pues muy importante para darle paso entonces a eso del ser en cada caso mío, que como les recuerdo empezamos diciendo que esa definición primera que nos daba Heidegger del ser humano como el ente que vamos a estudiar y que somos cada vez nosotros mismos y que tenemos una relación de preocupación por nuestro ser que resulta en dos cosas: la primacía de la existencia sobre la esencia, que es lo que acabamos de ver, cómo hay dos tipos de existencia y que existencia propiamente dicha tiene el Dasein, y ya vimos por qué no cuadra pues la existencia de los demás entes, y de otro lado el ser cada vez mío.
Del lado de la existencia vimos que existir consiste en tener que ser, y ya vimos más o menos pues que consistía ese tener que ser, y diferenciamos pues los dos términos de existencia, y ahora vamos pues para ser en cada caso o cada vez mío. Más que otra de los traductores no se ponen de acuerdo ahí. Entonces por eso les digo que aquí me sirve pues para dar ese paso con lo que dice Jesús Adrián. Cada vez que realiza una de estas posibilidades, es decir, ser profesor, estar casado, vivir en Alemania, todas esas cosas pues que señalan partes de su pasado y de su futuro, te dice, cada vez que realiza una de esas posibilidades, se está eligiendo e interpretando como alguien. Es decir, cuando uno pregunta quién es el botánico, a diferencia de preguntar qué es lo que estudia el botánico, en ese quién ya hay un alguien, ya hay una particularidad, que es otra cosa pues con la existencia, que también se da otra vez como propia, como particular. En cada caso mío es esa existencia la que se está poniendo en juego. Te dice, se está eligiendo e interpretando como alguien, lo quiera o no. Por eso el ser está en cada caso en juego, perdón, el ser que está en cada caso en juego no es otro que el ser en cada caso mío. Entonces ya vamos a ver qué es eso de en cada caso mío. Bueno, ser en cada caso mío o cada vez mío se compone de dos partes, pues de mío y de cada vez, de ser mío y de cada vez. Cada vez refiere en Heidegger a que como nosotros somos pues pura posibilidad y nos inscribimos en ciertas modalidades de ser y optamos pues por ciertas posibilidades, todas ellas se realizan con ese trasfondo de la estructura de la existencia como tal, y ese trasfondo pues se realiza en nosotros cada vez de cierta forma, e incluso pues como digamos de manera temporal uno puede estar ejecutando de una forma cierta estructura de nuestro ser y luego estarla haciendo de otra forma. Ya les voy a explicar eso mejor pues para que quede más bien entendido. Pues esto es de Rivera. Cada vez significa que una estructura formal se realiza siempre, en cada caso o cada vez de una manera diferente. Eso quiere decir que la estructura formal cobra en cada situación una manera particular de ser. Por ejemplo, una estructura fundamental como el ser para la muerte, y que es formal, puede concretizarse de manera muy diferente en las existencias. Por ejemplo, puede negarse, puede afrontarse, etc. Pero así pues con cualquier otra, con el uno, con la habladuría, cualquiera se tiene que realizar cada vez. Y como eso habla de mi ser, pues ahí está la relación pues con el ser cada vez mío. Les voy a seguir ayudando pues con eso del cada vez. Por ejemplo, se puede ser cada vez mío en forma impropia o ser cada vez mío en forma propia. Y esa impropiedad, que la vamos a ver más adelante, no anula pues ese cada vez ser mío. ¿Por qué es necesario decir ese cada vez? Pues precisamente porque como uno es un devenir y no es inmutable sino cambiable y opta por posibilidades, pues ese ser nuestro se pone en juego cada vez en una realización particular de la formalidad que nosotros constituimos. Bueno, a ver, yo les voy a decir por ejemplo aquí otra vez otra cosita sobre el cada vez mío para que nos ayudemos a ver. Ahí voy a poner ejemplos pues que trae Jesús Adrián. Te dice, así por ejemplo la muerte. No, pero este me sirve es para el mío, todavía no. Y cada vez. Dice Jesús Adrián,
En ser y tiempo indica que una estructura formal, como la de estar en el mundo, el uno, la ocupación, la cotidianidad, el estado de caída, la angustia, la conciencia, etc., tiene que realizarse en cada caso, tiene que ejecutarse en cada ocasión, tiene que desplegarse cada vez de una manera u otra. Bueno, como más o menos pues lo que yo les decía ahorita. Listo, entonces ese sería el cada vez. Se refiere pues también a esa estructura temporal que nosotros componemos y que evidentemente otra vez pues un mineral, un pedazo de madera, no es cada vez, porque no está en posibilidades y realizando de formas diferentes esas modalidades de ser que son formales. Bueno, ya después vamos a ver el ser. Estamos viendo ser cada vez mío, ahora sigue el ser mío. ¿Qué significa mío? Habla pues de una propiedad. Dice Heidegger, el ser que está en cuestión para este ente en su ser es cada vez el mío. Es decir, hay una donación propia, personal, singular de ese ser. En nuestra existencia somos irreemplazables. Ahorita lo vamos a ver pues mejor. Dice, por eso el Dasein no puede concebirse jamás ontológicamente como caso ejemplar de un género del ente que está ahí. Es otra diferencia con respecto a los entes que está ahí. Ningún Dasein puede decir yo soy el ejemplo de todo mi género de Daseins. ¿Por qué? Porque como él, como Dasein, se pone en relaciones con su ser, que es una concreción de esa formalidad que nos compone a todos, no puede tomarse como caso y ejemplo, porque precisamente está hablando del cada vez mío, del ser cada vez mío. Es decir, habla de otra vez de un cómo él ha ejecutado, formalizado, pues o concretizado esa formalidad. Y por eso va a ser muy difícil estudiar al Dasein, porque el Dasein solamente existe en concreciones que somos cada uno de nosotros, Santiago, Daniela, Sara, y sin embargo tenemos que estudiarlo. Entonces Heidegger más adelante se va a preguntar, entonces, ¿por quién arranco? ¿Por mí? ¿Por el cura? ¿Por el héroe? ¿Por el poeta? ¿Cuál es el ejemplo de Dasein? Efectivamente pues no lo hay. Y ese es el problema pues que va a estudiar él desde la fenomenología. Claro, entonces él dice con el ente que no es el Dasein, a este su ser le es indiferente, o más exactamente, él es de tal manera que su ser no puede serle ni indiferente ni no indiferente, por, porque precisamente pues no puede establecer esa relación que nosotros sí tenemos. Para seguir hablando del mío, dice Heidegger, la referencia al Dasein, aquí una cosa muy bella, en conformidad con el carácter de ser cada vez mío de este ente, tiene que connotar siempre el pronombre personal yo soy, tú eres. ¿Qué está diciendo él ahí? Que aunque todos somos, en términos de que todas las cosas, todo el ente es, pues una roca, pues un animal, etcétera, simplemente es nosotros, a diferencia de eso, podemos decir yo soy. Es decir, ese ser es mío. Yo puedo decir de forma, pues lo puedo tomar como propio. Dice, por ejemplo, Jesús Adrián, solo podemos saber algo de nuestra propia existencia a la que tenemos un acceso privilegiado en primera persona. A diferencia de una cosa que simplemente es, el Dasein puede decir yo soy, para seguir pues como aunándose cada vez mío. Entonces otra diferencia y que hace particular nuestra forma de existir, nuestra vida, por la que está indagando Heidegger en esa analítica existencial. Ese ser es en cada caso mío como una particularidad, pero también es una donación en primera persona, es decir, yo me puedo poner en relación con mi ser y puedo decir yo soy, que eso no lo puede decir ningún otro ente. Ese tipo de relación ya establece pues un montón de problemas como hemos visto, responsabilizarse por eso que yo soy o no hacerlo pues por ejemplo.
Entonces sigue diciendo, vamos a seguir abundando pues cosas a ese yo soy, pues perdón, al ser en cada caso mío, en ese ser mío. Entonces dice Jesús Adrián, así por ejemplo, la muerte es en cada caso mi muerte, en el sentido de que nadie puede tomar mi morir. La conciencia también es en cada caso la mía, el dolor que siento cuando me golpeo pues también es el mío, la pena que me invade es mía. Nadie puede sentir mi dolor ni mi pena. Se tratan de vivencias que se dan directamente a mí, que vienen acompañadas de un genuino modo de donación en primera persona. Bueno, entonces, si estamos entregados a nosotros mismos como propios, que no significa pues que los otros entes no sean ellos mismos, pues por decirlo así, o que en ellos sí se puedan reemplazar su ser, etcétera, sino que lo fundamental es que no se pueden relacionar, su ser no es una donación personal con respecto a ellos mismos. Entonces si eso es así, eso establece pues los problemas que yo les decía, es que estamos entregados a nosotros mismos como propios, y entonces eso ya establece, por ejemplo, que la forma en que cada cual uno se preocupa por eso que nos es en propiedad determina cada vez el tipo de existencia. Es decir, un tipo de existencia que apueste por tomar entre manos eso que es suyo y es su ser. O un tipo de existencia que por el contrario se entregue pues y prefiera ser vivido y bueno, pues, ahorrarse montos de angustia, de responsabilidad a través, por ejemplo, de los mandatos del uno, etcétera. Por eso dice Heidegger, pues que entonces puedo ganarme o perderme. Él dice así, así el Dasein, en cuanto siempre es mío en esta o aquella manera de ser, tiene dos posibilidades fundamentales de realizar su existencia. Estas dos posibilidades que vamos a ver son tan fundamentales que incluso parten ser y tiempo en dos. Ahí estamos a ver. Bien puede escogerse a sí mismo o bien puede ganarse. Perdón, ahí no, la leí mal. Bien puede escogerse a sí mismo o bien puede perderse, no ganarse jamás o solo ganarse aparentemente, dice él. En otras palabras, el Dasein posee dos posibilidades básicas de ser en cada caso mío, la de la propiedad y de la impropiedad. Como les digo, propiedad y impropiedad, o otros lo traducen como autenticidad e inautenticidad, van a partir ser y tiempo en dos. Y miren que solamente puede ser propio o impropio, es decir, tomar entre manos o dejarse vivir, el ente que está abierto en su ser y que esa abertura a su ser señala como algo que tiene que resolver es su ser mismo, es su propio ser. Por eso es que propiedad e impropiedad no deben entenderse en un sentido moral. Es decir, como que uno fuera menos Dasein cuando es impropio, cuando se ha entregado al uno o al impersonal. Porque solamente puede ser impersonal un ente como el Dasein. Es decir, que se puede poner en relación con su ser. No hay un árbol impersonal al que uno le diga este, tampoco auténtico, que no es capaz de ser como sí mismo y es como cualquier árbol. No, en ellos no, en eso no hay esa posibilidad. En nosotros sí. Precisamente porque somos posibilidad de ser sí mismos o de ser uno mismo, de ser el uno. Bueno, se los va a leer como les dice otra vez Jesús Adrián, que siempre es pues, muy claro. Soy que agradecerle mucho al Señor porque hizo un tremendo trabajo. Entonces dice, en otras palabras, el Dasein está determinado de manera ontológica por un doble movimiento de expropiación y reapropiación constante de sí mismo. Por una parte está sometido al dictamen de las normas públicas de la vida cotidiana y por la otra tiene la posibilidad de proyectar su propia existencia. El Dasein se ve expuesto en cada caso cada vez
a la difícil tarea de asumir su propia existencia como algo que le pertenece en propiedad, de tomarlo en posesión de la existencia en cada caso mía, contrarrestando la tendencia hacia la caída y neutralizando la inclinación a apartarse de su propio camino. Esa tensión en la que vamos a tener que vivir siempre, solamente la vive el Dasein. Entonces nuevamente verán que eso nos sirve para especificar cuál es la vida del Dasein. Una vida que tiene que ser vivida, que es en cada caso la mía, y que se tiene que ver en juego entre la expropiación y apropiación de la misma. Eso solamente le pasa al Dasein y se ve desde la filosofía, porque por ejemplo, no sé, desde la biología, la psicología o la antropología no se ve ese tipo de cosas que estamos viendo acá. Por eso Heidegger pues más adelante va a mostrar cuál es su diferencia con respecto a eso, aunque desde esos otros ámbitos también se pueda estudiar la vida humana, pero pues para Heidegger esto digamos haría una suerte de fundamento. Les repito mucho eso porque quiero pues que marquemos siempre ese primer capítulo así. ¿De qué vida hablamos cuando hablamos de vida humana o de qué existencia estamos hablando cuando hablamos de existencia humana? Entonces yo les decía que estas dos formas de la propiedad y la impropiedad son tan fundamentales que incluso parten ser y tiempo en dos. Entonces dice Jesús Arián, cada una de las dos secciones publicadas de Ser y Tiempo articula estos dos fundamentales modos de ser. La primera sección ofrece una hermenéutica de la cotidianidad, esto es, un análisis de los modos de ser impropios de la vida cotidiana. Habladuría, tentación, ambigüedad, medianía, nivelación, publicidad, etc. Eso lo vamos a ver. Y la segunda brinda una hermenéutica de la responsabilidad, esto es, expone los modos de ser propios a través de los cuales el Dasein toma conciencia de su dispersión en la impropiedad y asume su propia existencia por medio de fenómenos como la angustia, la muerte, la conciencia, la resolución y la decisión. Listo. Ya vamos a terminar. Entonces, hablados estos dos caracteres, así sea de manera de esbozo, es decir, la primacía de la existencia sobre la esencia, pues o la existencia propiamente del Dasein, y el ser en cada caso mío, se plantea un problema muy grande, que ya voy a intentar indicarlo. Y es, tenemos que estudiar al Dasein porque el Dasein tiene una relación de ser con el ser. Y en ese sentido, es un paso fundamental para elaborar la pregunta por el ser. Pero el Dasein se da en determinaciones. Pues primero, no se presenta como, como lo hace pues algo que está ahí meramente presente, que tiene una esencia inmutable en el tiempo, etcétera, y que puedo sacar propiedades o categorías. Eso ya plantea un problema, porque entonces no podemos estudiarlo como si estuviéramos estudiando científicamente, pues, es decir, que vamos a tomar el ser humano, antes el ser humano es un Homo sapiens que tiene tantos órganos y tiene dos manos, los pies, el pulgar opuesto, un cerebro, bueno, no sé. Mire que ahí se nos está perdiendo el Dasein porque el Dasein no se juega ahí sino en posibilidades. Entonces ya tenemos ese primer problema. Y el otro es el que es en cada vez mío, es decir, siempre se da en concreciones de posibilidades, por más que esté abierto a otras, uno no encuentra a ningún Dasein formal, uno encuentra a Daniela, Santiago, Lauras, que ya son un montón de concreciones, por más pues que en tanto que han hecho suyo pues su ser y se han puesto en relación obligada con él y existen como una particularidad y sin embargo todos son Daseins. Entonces también la pregunta es a cuál vamos a estudiar. Si queremos es hacernos al ser del Dasein y cada uno no se puede presentar como ejemplo de los demás. Entonces digamos eso plantea ya eso que acabamos de hacer, esos dos caracteres del Dasein plantean esos dos problemas. Por ejemplo, así lo dice
Jesús Adrián, ¿cómo podemos analizar algo que como tal no está presente? ¿De dónde debe partir la analítica si no disponemos de datos acerca del Dasein? ¿Cuál es el ámbito de manifestación inmediato y fenomenológicamente más evidente del Dasein? Recuerden pues como para que el Dasein en cuanto a fenómeno, pues para que su ser se muestre desde sí mismo. Heidegger va a responder pues mediante la cotidianidad, pero va a plantear antes otra forma del problema. Lo va a leer, dice. El Dasein se determina cada vez como ente desde una posibilidad que él es. Es decir, el Dasein siempre existe en unas posibilidades, es decir, es una concreción de modalidades de ser, de una estructura existencial, de lo formal que sin embargo lo constituye. Entonces siempre existe en una posibilidad de ser. Y esto quiere decir a la vez que él se comprende en su ser de alguna manera. Este es el sentido formal de la constitución existencial del Dasein. Pero esto implica para la interpretación ontológica de este ente la indicación de desarrollar la problemática de su ser partiendo de la existencialidad de su existencia. Era lo que yo les decía la otra vez. ¿Cuál es el ser del Dasein? Su existencia. Pero cada existencia es en cada caso la mía, entonces en ese sentido es una concreción particularísima. Entonces tengo que ir a la existencialidad de todas las existencias, es decir, el entramado existenciario de las estructuras existenciarias o existenciales que como trasfondo permiten, explican y son la base para cualquier existencia. Es decir, tenemos que ir a la formalidad de la concreción que cada uno constituye. Entonces sigue diciendo Heidegger, lo que, sin embargo, no significa construir al Dasein a partir de una posible idea concreta de existencia. Es decir, no podemos sacar la existencialidad de una existencia concreta, la del héroe, la del poeta, la del cura, la del filósofo, porque ahí ya hay una concreción y tenemos que ir a lo formal. Entonces uno cómo hace, esa es la pregunta, desde dónde me paro, cuál Dasein elijo si ninguno sirve pues como ejemplo dado que cada cual es una concreción. Entonces él sigue diciendo, justamente al comienzo del análisis, el Dasein no debe ser interpretado en lo diferente de un determinado modo de existir, sino que debe ser puesto al descubierto en su indiferente inmediatez y regularidad. ¿En dónde se da eso? En la cotidianidad mediana. En la cotidianidad o en la medianidad, pues dice Heidegger. Es que para mí, en términos estrictos, yo entiendo que esas dos cosas son sinónimos, aunque pues de pronto es que me falta indagar más, pero por el momento yo le entiendo como el modo de ser en el que todos estamos y que es en el que inmediata y regularmente permanecemos y donde familiar y tranquila se nos hace la existencia preconcebida, la cotidianidad de la misma. Es decir, ahí no vamos a ir a ningún Dasein en particular, sino a todos en general, porque todos pasan por ese modo de ser y se ponen en relación con esa cotidianidad o esa medianía, en donde son el uno, son el otro, ahí está la habladuría, etc. O pueden salir de ahí en relación con eso a través de la propiedad, entonces la angustia, la muerte, la resolución, bueno, todo lo que ya les dije ahorita. Entonces así Heidegger digamos que propone la solución del problema. No vamos a ir a un Dasein en particular, sino a todos en general, en el sentido de que esa generalidad se presenta en un modo de ser que todos compartimos y que se llama la cotidianidad. Por eso él dice, esta indiferencia de la cotidianidad del Dasein no es una nada, sino un carácter fenoménico positivo de este ente. Es decir, ya está diciendo un montón de cosas concretas sobre ese Dasein, el que pueda existir en esa indiferencia de la cotidianidad.
Y tan indiferente es como el ser del Dasein ahí, que dice Heidegger que precisamente se ha pasado por alto. Él dice que no deja de ser curioso que lo ónticamente más cercano y conocido, la normalidad de la cotidianidad media, es lo ontológicamente más lejano, desconocido y permanentemente soslayado en su significación ontológica. Es decir, en donde permanecemos por lo general en nuestra existencia, en la ocupación cotidiana, de prepararnos, de estar en la habladuría, de salir a caminar pues hacia el trabajo, en ese momento pues que no es ni de la angustia, ni de la reflexión filosófica, ni algo pues como muy raro, sino la normalidad, eso que es lo más cercano, lo que más conocemos, sin embargo también es lo ontológicamente más lejano. Bueno, a ver, termina diciendo ya Jesús Arián, a pesar de su inmediatez óntica, la cotidianidad es un fenómeno altamente complejo, que precisa de una correcta interpretación ontológica. En la medida, en la medianía, perdón, del Dasein se oculta algo de lo que éste huye en la cotidianidad y que la fenomenología hermenéutica tiene que poner al descubierto. De la cotidianidad es una cosa pues importante de estudiar y más pues con lo que nos acaba de decir ahí. Hay algo lo que le vimos en la cotidianidad y que tenemos que poner al descubierto. Bueno, ya para finalizar, pues termina diciendo ya Heidegger. Lo que ónticamente es en la manera de la medianía puede muy bien ser aprendido ontológicamente en estructuras concisas que no se distinguen estructuralmente de las determinaciones ontológicas de un modo propio de ser del Dasein. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando vamos a ir a la cotidianidad vamos no a encontrar como estructuras medias, como de la medianía, como algo que se da en una suerte de promedio, sino estructuras evidentemente pues positivas, es decir, que ya mencionan, ya están estructurando el Dasein como tal, tanto así que esas mismas las podemos encontrar bajo otra concreción en modos propios de ser del Dasein. Entonces, por ejemplo, uno tiene que si en la cotidianidad está la habladuría, la ambigüedad, etcétera, ya en los modos propios de ser está la resolución, la angustia, etcétera. Eso es lo que yo les decía como la otra vez, que uno sabe, que el ejemplo pues que pone Darin McNabb, no sé si se pronuncia así, que él dice, vamos, que uno sabe jugar mucho billar y sin embargo no sabe cuáles son las estructuras que explican los movimientos de la ola, el momento, la inercia, la masa, etcétera. Las leyes de Newton, lo que quiera que explique ahí. Y asimismo nosotros sabemos existir muy bien en la cotidianidad, tanto que pues, nos comportamos con respecto a nosotros mismos, nos proyectamos, vivimos pues, y tranquilamente pues dentro de la cotidianidad pues cuando se establece. Y sin embargo no sabemos el trasfondo ontológico existencial, pues en este caso, ya no físico o químico, sobre el que se sostiene eso que sabemos hacer muy bien. Entonces por eso dice Heidegger, como en ese sentido fenomenológico de abordar los asuntos, que haciendo la analogía, y la hace pues es Daring McNabb, que de lo que se trataría es como de estudiar las leyes de la física que explican el movimiento de las bolas mientras se juega a billar. Y asimismo vamos a estudiar la estructura de la existencialidad mientras existimos cotidianamente. Que a mí me parece siempre una cosa muy bonita en Heidegger porque él le da una valoración nueva a la vida humana en lo más simple de ella. Es decir, que se está poniendo en juego no en sus momentos pues más fulgurantes, que también,
sino que toda ella pues en su importancia, en su validez, etcétera, se pone en juego en lo más sencillo y que es la cotidianidad. Es decir, que ahí ya está en juego todo lo que somos. Y eso eh, me parece a mí que eso es, el primero que hace eso es Heidegger. Y al hacer eso lleva a la filosofía como a pensar algo más cercano, a pensar más a nosotros mismos pues en ese sentido. Y no llevarnos a momentos tal vez a los que muchos seres humanos incluso no llegarán. Pues no sé, como reflexiones filosóficas o el conocimiento científico, etcétera. Yo veo que en ese sentido es una reivindicación de lo humano muy, muy bella en él, que, que creo que no se le valora suficiente. Bueno, entonces él dice, todas las explicaciones que surgen de la analítica del Dasein se alcanzan mirando hacia su estructura de existencia. Y como estos caracteres del Dasein se determinan desde la existencialidad, los llamaremos existenciales o existenciales, que vamos a diferenciarlos de las categorías que son los que de manera general, digamos, arropan propiedades y definen de manera más general pues a una especie o a cualquier ente pues que no sea el ser humano. Entonces eso es lo que yo les decía, pues si en el ente no tenía propiedades y luego categorías, en el Dasein no tiene posibilidades o modos de ser y existenciarios al nivel pues de la categoría. Bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, pues como la conclusión es que somos muy diferentes, existimos de forma muy diferente. Existimos eh, en el tiempo, en un devenir, en una pretensión de ser, en relación con un ser que siempre es una donación en, en términos personales y que eso nos lleva pues ya a vivir propia o impropiamente. Eh, y todo eso lo vamos a seguir explorando bajo, digamos, como esas dos características generales de la propiedad, la impropiedad, del ser en cada caso mío, etcétera. Bueno, espero que se haya entendido, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Pues a mí me inquietaba, pues me inquieta mucho esta diferencia que, que nos presentaste sobre la concepción que tiene Heidegger para lo que sería la existencia del Dasein y la existencia de los demás entes. Y me llamaba mucho la atención porque pareciera que en esa comprensión de lo que sería la existencia para el Dasein se juega como una forma muy singular en que la apariencia se relaciona de manera muy particular con el contenido, pues casi que incluso en ese yo soy ingeniero, yo soy, eh, no sé, médico, etcétera, etcétera, a pesar de que no se estuviese diciendo de manera de manera concreta, pues mm, soy, soy algo muy singular, pues hay, hay, hay como un vínculo que no, cosa que no ocurre con lo que pasaría con los demás entes, pues, Sí. y ya, pero creo que fui muy enredada. No, yo te entiendo, lo que pasa es que yo no llamaría eso ya necesariamente apariencia. Es decir, eh, yo creo que uno sí se puede nombrar su ser diciendo su profesión. El problema está en que ahí empieza y termina su ser. Pero evidentemente el que uno diga que es ingeniero y no eh, doctor, habla de una posibilidad en la que estás instalado. Tanto así que eso te marca incluso un futuro. Eh, lo que pasa es que eso sigue estando abierto, porque puedes dejar de serlo.
Y por más que lo que uno nombre, por ejemplo, sea impropio, es decir, que uno hizo la vida como Iván Ilich, entonces todo lo que uno es del otro. Esa es la concreción, eso es Iván Ilich. Eso es lo duro, pues. Ahí uno no puede decir que eso es menos Iván, no, eso es él, esa es su existencia. Es pura apariencia, pues en el sentido de que es pura donación del otro, sí, pero eso es, porque la existencia se juega ahí. Claro. Incluso pensaba pues que a pesar de que esas formas en que se manifestaran los moldeamientos de lo que somos en determinado momento fuesen, eh, fuesen propias o impropias, pues señalan de alguna manera que ese atributo singular del Dasein, que es un ente que se pone en relación pues con su propio ser. De ahí Pues partía la pregunta. claro, solamente puede ser impersonal aquel que se pone en relación con su propio ser. Se relacionó de tal manera que dijo, yo no quiero elegir, sino elíjanme. Lo que pasa es que ya se nos mete con un montón de cosas que es con la ideología y etcétera, como que tanto elige. Y más pues como uno empieza, tiene un inicio tan inauténtico, pues porque uno no elige ni el nombre, ni ni la lengua, ni los valores en los que se instala. No tiene sentido, todos empezamos por ser impropios, pero el problema está en que uno ya después nunca se ponga en relación con eso, es decir, no quiero todos los valores que me impusieron, no me reconozcan tal y tal cosa, que eso es lo que uno le critica a Iván Ilich, que abrazó eso de manera pues, fundamental, pues como simbiótica, sin ninguna distancia ni nada. Y sí, pues como con lo de la impropiedad también eso que se puede, pues puede ocurrir que un ser humano se quede en esa posibilidad y ya, que es una cosa pues como medio triste, porque como vamos a ver más adelante, de todas maneras uno ahí se está cerrando a sí mismo, pero para eso vamos a tener tiempo pues cuando lleguemos al uno y todas esas fórmulas. Muchas gracias. Un gusto, Sara. Bueno, voy a seguir yo. Y pues yo tenía una pregunta con respecto a el ser cada vez mío. Se decía que el ser es en cada caso mío, pero también es en cada caso una donación. ¿En qué términos una donación y por qué también al tiempo resulta ser una donación en primera persona? Como si yo también, como si fuese una donación a mí misma, ¿cierto? Mm, Pues lo entiendo así. Y sí, sí. lo, Pues no puede sé ser si sigo como, donación o entrega, uno está entregado así, es tiene como propiedad a su ser. como si al darme también me estoy dando a mí, pues como en doble sentido. O sea, usted es una relación con su ser. O sea, la relación que usted tiene de ser con un ser es con el suyo, con el de nadie más. En ese sentido, usted puede decir yo soy, establezco una relación con mi existencia. En ese sentido hay una donación en primera persona, una propiedad del ser, y por eso esa propiedad puede expropiarse o reapropiarse, etc. Y es Sí, era cada por el vez lado. porque siempre se pone en juego, eso no, eso puede perderse, ganarse, etc. Ah, ya sí. Ay, eso iba a preguntar, pues en relación con lo de la expropiación y la apropiación de la vida, si tenía también como una relación con eso. Eh, Pues expropiación, entendamos, es que el uno me toma el ser, o sea, yo termino viviendo en función no de que me angustié, intenté tomar responsabilidades, pensar mi vida, sino que viví como se debe vivir, como me dijeron que viviera. O sea, totalmente externa esa relación con el ser y prácticamente se lo tomaron.
Bueno, no, sí, muchas gracias, me aclaró mucho. Em, y pues lo otro que iba a decir, quizás sea más un comentario, Sí, y es que pues me sorprende mucho eso de yo soy una vida que tiene que ser vivida, mm, porque tan tiene que ser vivida que tiene que decidir cómo vivirla y que puede decidir no vivirla más. sí, Entonces, pues eso me parece muy, muy teso porque siempre está esa responsabilidad de la vida misma y pues cada cosa que uno hace lo pone de cara pues a la vida y a abrir o cerrar pues como esa vida, pues como una posibilidad o como un cierre de esas posibilidades. sí, que es que el suicidio pues propiamente es una posibilidad nada más del ser humano, en ese sentido que hablas, pero también de perderse en el uno, que no es tanto un suicidio, pero sí es también como en dejarse vivir y ya, que también es un decidir cómo vivir. Que esa sería pues la expropiación, ¿cierto? Del Eh, ser. exacto, sí, por decirlo así, sí. Yo tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo sabe que está siendo sí mismo o que está siendo propio y auténtico? Pues porque para no caer en una especie de metafísica, sé tú mismo. Ujú. ¿Y eso dónde está? Entonces, pues uno cómo puede reconocer esa autenticidad. Y no sé si tenga que ver, porque si el, si el ser del Dasein es una aperturidad y no está cerrado, mm, puede ponerse siempre en relación. Pues me lo imagino así, como que puede ponerse en relación con lo que le ha donado la tradición, con lo que le ha donado la ideología, con el uno, y en esa relación que solamente se puede hacer mediante el elegir, el ejecutar, ahí es como que en ese accionar podría prender lo auténtico, que por eso es tan difícil, pues porque en últimas es como si lo auténtico solamente pudiera dimanar de la relación con lo inauténtico, no sé, Sí, o de la relación con el gran otro, con el uno, bueno, con lo que sea. Pero me parece pues muy difícil que para uno no caer o en términos moralizantes de quien deja su existencia tomada por el uno, por el gran otro, eso por un lado. Y la otra pregunta es cómo se relacionan las concreciones ónticas del ser con la aperturidad del Dasein. Pues a qué me refiero, es que ahorita dijiste, bueno, esto realmente yo lo pregunto, es por lo que tú estás trabajando, qué pena con los compañeros y las compañeras, por lo que tú trabajaste en el curso de qué es la lectura, qué significa leer para Stanislao Zuleta, que se estaba trabajando el problema de la identidad. Entonces, cuando yo digo soy madre, yo ahí estoy eh, diciendo algo que no es propio del Dasein, es decir, me estoy dando un contenido. O cuando uno dice soy madre, estoy hablando de una posibilidad, no de una propiedad. eso. Pero entonces cuando algo, o sea que las concreciones ónticas no es una confusión con una propiedad y un contenido, sino que son, ¿qué? ¿Qué son en relación con esa posibilidad? Son concreción en posibilidades. Es que eso es lo bonito con, o sea, que vos optes por unas posibilidades y no por otras y que vivas en esa posibilidad, la posibilidad de ser madre, porque puede llegar a no ser, a que no quieras hacer eso, o pudo no haber sido, no te cierra, sino que te pone en camino.
porque es que vos no sos madre y ya, sino que tenés que siempre ganarte ese ser madre. Pues porque eso ya se vuelve una tarea, ¿sí me entendés? Por eso es una concreción abierta, concreción en posibilidades. Por eso es que Heidegger lo dice así. El Dasein se determina cada vez como ente desde una posibilidad que él es, y pone ese es entre, entre, perdón, en cursiva, es decir, una posibilidad que es como un siendo, pero que habla de su ser, porque optó por esa y no por otra. ¿Sí me entendés? Pero entonces, sí, pero entonces, por ejemplo, con lo que tiene que ver con lo que a uno le dona la tradición, las relaciones de parentesco, el gran otro, que te dice, eres niña, eres Daniela, podrás actuar así, no de otra manera. Entonces ahí lo que se donó fueron posibilidades, no Eso, contenidos. exacto. Usted quedó arrojada a posibilidades que usted no eligió. Y quedó tan arrojada que ahí, sin embargo, hay cosas aún que hay que elegir dentro de ese uno mismo. Pero entonces si son posibilidades, porque, o sea, vamos al caso de Iván Illich, que es funcionario, que es esposo, o sea, son posibilidades cerradas, ¿o qué? Eh, lo que pasa es que como aún se dan en el tiempo y tienen que seguirse sosteniendo, tanto así que a Iván Illich muchas veces se le quiebra eso. Por ejemplo, no le gusta estar casado, hay veces pierde plata, no pierde el trabajo. Entonces sigue estando abierto con respecto a eso. O sea, él en cada caso tiene que ser funcionario y Eso, esposo. en cada caso Ay, qué tiene que cosa tan ser, tiene que horrible. sostener la inautenticidad. Ah, ya. Ay, es que yo me estaba confundiendo, pues porque las posibilidades desde lo impropio se me tornaban casi propiedades, pero no. Sí, tienen esa idea, porque más o menos, eso es lo que dice Heidegger, le dan una estabilidad, una suerte de inercia al ser humano, pero esa inercia tiene que mantenerse de todas maneras en el tiempo. Tanto así pues que Tolstoy no, Iván Ilich tiene que inventarse un montón de cosas para seguir sosteniendo el matrimonio, que no es lo mismo que cuando comenzó. Entonces sí, ahí de todas maneras hay que hacer un trabajo inauténtico, pero hay que hacerlo, por más paradójico que suene. Tanto es Ay, tan bueno. abierto, tan posibilidades son que Iván Illich cambia. Porque es que si fuera una propiedad, Iván Illich no hubiera podido cambiar al final de la obra. Entonces sigue siendo una posibilidad. Por ejemplo, de ponerse, como vos decías ahorita, en relación con eso que le ha sido dado, entonces se pone en relación con el matrimonio, con su vida, con haberle dado la vida al dinero, a los lujos, al que dirán de la ostentación pues superficial. Entonces mira que ahí no se realizó otra vez la inautenticidad, sino que mostró otra posibilidad. Ah, gracias. Pero está muy bien la pregunta, sí, claro. Y con respecto a lo otro, lo del sí mismo y lo auténtico hay que esperar, porque es la otra sección. Por el momento, cualquier forma de la autenticidad o de la propiedad siempre se da desde un trasfondo del uno, porque empezamos por ser eso. Nadie viene al mundo diciendo, no, es que yo no quiero llamarme así, ni que me den este idioma, ni me den estos valores. Uno no elige ahí. Y por eso cualquier forma que diga no a eso, ese no es un no a un eso. Ese eso tiene que estar. En este caso, pues, esos contenidos. Y es como yo les decía, pues, que, por ejemplo, solamente hay Marx en el capitalismo. Solamente hay feminismo en el patriarcado. Porque tiene que haber un trasfondo desde donde salga un no. Eso no se puede dar en el aire. Y por eso, aunque aún no sepamos cómo se puede dar eso, pues para no hacer como una suerte de metafísica, por lo menos tengamos claro en este momento que solamente se da desde el trasfondo de la inautenticidad.
Y como vos decías, pues siempre es una relación, o sea, como mi existencia siempre es una relación que se establece mediante una ejecución de decisiones, de proyectos, etcétera. Ya depende de la relación, si es crítica o acrítica, si es pensada o no es pensada. Lo que pasa es que ya las posibilidades para hacer ese quiebre entre el uno y llegar a la propiedad, pues Heidegger la establece en la muerte, en la angustia, bueno, en otras formas que vamos a ver más adelante. Pero hay que tener ahí sí paciencia para llegar hasta allá. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿O está claro por ahí? Bueno, entonces dejemos por ahí.